Todos los días tenemos una lucha constante contra el mal y seguramente has perdido más de una batalla. Es porque tú no conoces los 25 secretos que nuestro Señor misericordioso reveló sobre el combate espiritual. Te los revelamos en este podcast para que nunca más vuelvas a perder una batalla. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por Radio Luz, por Spotify, por Apple Podcasts y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, el podcast católico en español que semana a semana hacemos con mucha alegría, con mucho cariño desde aquí los estudios de los Heraldos del Salvador. El día de hoy estamos con nuestro queridísimo Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre Íñigo, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría nuevamente estar aquí y creo que con las alegrías de la Pascua, ¿no? De estos 50 días de la Pascua, pues si ya es una alegría estar siempre en los podcasts, más en esta época, claro, que es la época de la alegría por excelencia, ¿no? Claro que sí, Padre. Y bueno, el día de hoy nos reúne un tema que mientras uno más lo va conociendo, más se va encantando, sí, y más va descubriendo cosas impresionantes, ¿no? Impresionantes. Y vamos a hablar de esto quizá, no sé si hoy, pero en otro programa, de cómo a veces esta devoción a Nuestra Señora de la Divina a Nuestro Señor de la Divina Misericordia, perdón que ando hoy medio enredado con las palabras, a Nuestro Señor de la Divina Misericordia está un poco deformada y está un poco, o mejor dicho, bastante desconocida por la humanidad, por los católicos. Entonces poco a poco vamos a ir hablando de ese tema y vamos a ir conociendo aspectos impresionantes de todo lo que Nuestro Señor le reveló a Santa Faustina Kowalska, ¿no? Y el día de hoy, Padre, hace poco pasó justo la fiesta de la Divina Misericordia y habíamos decidido hablar del combate espiritual, la batalla espiritual. Es algo por lo que todos tenemos que pasar. Tenemos un enemigo siempre que está ahí al acecho, queriendo perder nuestra alma, queriendo justamente por envidia llevarnos al mismo destino, a la misma suerte que él tuvo, que es el demonio que nos quiere llevar al infierno. Eso es una verdad que nadie puede negar. Es un dogma de fe del infierno y el demonio está ahí queriendo arrebatarnos nuestra alma, que esa alma que le pertenece a Dios, que fue creada por él, y llevarnos a ese castigo eterno. Y es una lucha, como decíamos en otros programas, desde el Génesis existe una rivalidad, una enemistad entre los hijos de la luz, los hijos de Nuestra Señora, y los hijos de la serpiente, los hijos del demonio. Y nuestra vida es una constante lucha. Pero, leyendo aquí justamente el diario de Santa Faustina Kowalska, ella cuenta algo impresionante, que es que nuestro Señor Jesucristo le dio a ella un retiro espiritual de 3 días. Qué impresionante. Qué bárbaro. Unos días antes de la fiesta de Pentecostés en el año 1938, ¿no? Si usted me corrige cualquier error, Padre. Exactamente. Nuestro Señor se le aparece, como ya era costumbre, y le dice que quería dirigir un retiro espiritual para ella, específicamente, y que él mismo le daría el tema de ese retiro, que ella no se preocupase por buscar material, porque el propio Nuestro Señor le dictaría el retiro. Y bueno, Nuestro Señor dice que tiene que ser 3 días antes de la fiesta de Pentecostés. Y Santa Faustina, una religiosa eximia, obediente, dice: perfecto, voy a pedirle autorización a mi superiora. La superiora estaba en otro convento. Ella le manda a pedir la autorización para hacer ese retiro espiritual. Y cuando llega el día de comenzar el retiro, Nuestro Señor sí le aparece y le dice: bueno, vamos a comenzar el retiro. Y Santa Faustina le dice: mire, señor, yo todavía no he recibido la autorización de mi superiora. Qué interesante. Como la obediencia, ¿no? Sí. Y Nuestro Señor le dice: no, tranquila, ya fuiste autorizada, solo que recién hasta mañana te van a avisar. Y Santa Faustina confía en Nuestro Señor, evidentemente, porque le asegura que ya tenía la autorización. Comienzan el retiro esa noche y al día siguiente llega una monja que es como que la que se encargaba de los recados, del expediente que le llamamos nosotros, que atendía el teléfono, y le avisa: mire, perdón, ayer la Madre Superiora me había pedido que le avisara que ya estaba autorizada usted a hacer el retiro, solo que yo me olvidé por completo, pero quería avisarle que ya puede. Ah, no, tranquila, que ella ya sabía que estaba autorizada. Y ahí es que Nuestro Señor continúa y continúa a darle este retiro espiritual
que se va a enfocar especialmente en 25 consejos para el combate espiritual, para luchar contra el demonio. Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, Padre. No sé qué le parece a usted. Claro que sí. ¿Esos consejos son para Santa Faustina o son para quién, Padre? Esos consejos fueron dictados para Santa Faustina, pero podríamos publicarlos en todos los periódicos del mundo, porque esos consejos son para el mundo entero. Y antes de hablar sobre eso, no sé si me permite, hermano Sebastián, lo que usted quiera, pedir un favor aquí a los que nos están escuchando, ¿no? A todos los que nos siguen, a nuestros seguidores, el favor es que ustedes no piensen que estos secretos realmente fueron solo para Santa Faustina. Ustedes piensen que lo que vamos a decir aquí, en este momento, es el propio nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la Divina Misericordia, que le está dando un consejo para cada uno de ustedes. Porque de estos 25 consejos que Él da, esos secretos que Él da para revelar cómo vencer a las tentaciones del demonio, si no son los 25 puntos, por lo menos la mitad o bastantes consejos, con certeza, van a ser para cada uno de ustedes. Entonces, que inclusive si es necesario que vean este vídeo nuevamente, que lo paren, que apunten estos consejos, porque les va a servir de muchísimo. Inclusive si pueden hacer algún retiro, un tipo de retiro espiritual de algunos días, con base en esto que vamos a decir, porque es muy impresionante y muy importante. Es como si nuestro Señor estuviese realmente hablando con ustedes. Bueno, Padre, yo creo que sin más preámbulo, si le parece, yo voy leyendo el punto, sí, claro, y usted va comentando. Perfecto. Y así lo vamos haciendo más dinámico y esto, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Entonces, como decíamos, el retiro, nuestro Señor lo comenzó a dar el día 2 de junio de 1938, está registrado aquí en el diario. Y, solo, perdón, sí, paréntesis, es interesante que es poco antes de su muerte. ¿No? De su muerte. O sea, son 4 o 5 meses antes de su muerte. Ella fallece el 5 de octubre de 1938. O sea, eso tal vez fue el último retiro, no lo sé, pero puede ser que haya sido de los últimos, ¿no? Porque 5 meses antes de su muerte, y como que nuestro Señor estaba ya preparando para ese momento supremo, que era el momento que iba a encontrarse con Dios para entrar en el cielo, ¿no? Que ella ya estaba en esa fase también de enfermedad, ¿no? Sí. Empezó a sufrir muchísimo, a ofrecer todo por justamente pidiendo misericordia por los pecadores, y nuestro Señor como que la consuela y le da esas herramientas, claro, para esa lucha final que iba a tener contra el demonio, pero como usted bien decía, para todos los católicos del mundo, para toda la posteridad, ¿no? Ella muere con 33 años, ¿no? Imagínese. Que es la misma edad de nuestro Señor. ¿Usted tiene cuántos? 30 y... Yo tengo 34 recién cumplidos. Bueno, yo tengo 20. Hace unos 5 días. Yo tengo 20, de Heraldo. No, vamos. Vamos, Padre, entonces. El punto es el 1760 del diario de Santa Faustina. Para que no digan que nos lo hemos inventado, ¿no? Exactamente. Porque hay gente que dice ahí que no sé, claro. Que no nos inventamos. Conferencia sobre la lucha espiritual. Dice: hija mía, quiero instruirte sobre la lucha espiritual. Es lo que le dice nuestro Señor a Santa Faustina. Y va el primer punto, primer secreto. Nunca confíes en ti misma, sino que abandónate totalmente a mi voluntad. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué dice, Padre, de eso? Con relación a eso, es que nosotros nos olvidamos muchas veces que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y toda nuestra vida tiene que girar en función del amor a Dios, ¿no? Y muchas veces vemos todo con nuestra forma de ver las cosas y nos olvidamos de que Dios tiene otra forma de ver las cosas. Ese refrán, no me acuerdo bien cómo se dice en español, pero que Dios escribe recto en líneas torcidas. En líneas torcidas, ¿no? Para nosotros está torcido todo esto, pero para Dios está recto, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida no tenemos que verlo con nuestra confianza en nosotros mismos. Es Dios que está pintando, está construyendo su historia en nuestra vida, ¿no? Y también muchas veces cuando vienen las tentaciones, uno piensa que por sí mismo puede enfrentarlas y vencer al demonio. Y no, todo lo contrario. Cuando uno justamente pone las fuerzas, la confianza en sí mismo y no en Dios, en la Santísima Virgen, no hay tentación que pueda vencer. Exactamente. ¿No? O sea que incluso, me acuerdo un superior que tuve hace muchos años. Me acuerdo que él dio una vez un regaño público a un hermano que había pues cometido una falta, y el hermano después lo fue a buscar y le dijo, me contó eso el hermano a mí, pero mire, yo creo que usted no confía en mí, porque usted no, la función que me dio, pues yo hago lo que pueda, pero yo veo que usted no confía en mí. Y el superior muy sabiamente le dijo, mire, usted se conoce bien, usted conoce sus defectos, usted conoce sus pecados, usted conoce, ¿no?, lo que es usted. Si usted tuviese que confiarle una función importante a una persona igual a usted, ¿usted confiaría en ella? Y hay otro que va así, claro,
Claro, porque uno está lleno de defectos, de cosas, de inseguridades. Claro, que si uno confía en sí mismo, no va a llevar adelante nada de buena forma, ¿no? Siempre con la ayuda de Dios. Exactamente. Es muy interesante eso. Es la confianza completa en Dios, y esa virtud de la confianza es, me acuerdo que el doctor Plinio, ¿no? El inspirador de nuestra obra, que formamos, señor Juan, decía que en los momentos, en toda nuestra vida, pero sobre todo en los momentos del castigo de Fátima, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que va a venir un castigo si la gente no se convierte, ¿no? La Virgen lo avisó, y eso son palabras de Nuestra Señora. Si la gente no se convierte, vendrá un castigo. Pero en esos momentos de castigo, él decía, la virtud que más debemos practicar es la virtud de la confianza. Él decía, es la más difícil. Sí. Era más difícil, porque en esos momentos, sobre todo en los momentos de aflicción, de problemas, cuando uno, no sé, tiene algún enfermo en la familia, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, lo que más cuesta es confiar en que Dios va a ayudar. Exactamente. Y la persona se desanima y comienza a intentar solucionar por sí, y como no puede, ahí pierde la esperanza y pierde la confianza, ¿no? Muy importante ese primer punto. Punto 1. Avancemos, padre. 2. En la tribulación, en el abandono, en las tinieblas y en diferentes dudas, recurre a mí y a tu director espiritual. Él te responderá siempre en mi nombre. Qué impresionante. Uh-huh. Es muy bonito porque solo el hecho de colocar un problema para afuera, me acuerdo que un ejemplo que daban los superiores también, es como una olla de presión, ¿no? Uh-huh. Que cuando la olla de presión está como que tapada así, está para reventar, ¿no? Y es necesario abrir y salir un vapor. Eso es lo que pasa muchas veces con nuestros problemas. Con nuestros problemas nosotros estamos como en una olla de presión que no tiene agujero para salir, ¿no? Entonces, si no tomamos cuidado, llega un momento que son tantos los problemas que si no los contamos para alguien, esos problemas explotan y nos destrozan psíquicamente. Hay un montón de personas que están con problemas psíquicos, con depresión, con cuántos y cuántos problemas físicos también, y que a veces contándoselos para un director espiritual, para un confesor, para un sacerdote, abriendo su alma, siendo transparente. Después vamos a hablar... Siendo humilde y reconocer que tiene ese problema, ¿no? Porque muchas veces la persona no quiere reconocer que tiene problemas, que tiene pecados. Entonces la persona abre su corazón, como si, está escrito aquí, es el confesor, el director espiritual, escucha en mi nombre. Claro. Y en otro momento del diario, ella va a decir, los sacerdotes que aman mi misericordia, yo los uso para ser como que mensajeros de mi misericordia, ellos hablan en mi nombre. Impresionante. Entonces la persona tiene que acudir a ellos, claro, tiene que, infelizmente hay que decirlo, tiene que escoger un buen sacerdote, claro. Porque hoy en día, pues, desgraciadamente no es tan común que haya santos sacerdotes y sacerdotes que busquen la santidad, y hay muchos que dan escándalo, ¿no? Entonces es complicado eso también. Continuamos, padre. Continuamos. Punto 3. No te pongas a discutir con ninguna tentación. Enciérrate inmediatamente en mi corazón y a la primera oportunidad revélala al confesor. Ese es el cuarto, ¿eh? Ese paso va del cuarto. No negocies con cualquier tentación. No, a la primera oportunidad ya es el cuarto. Ah, perdón. Enciérrate inmediatamente en mi corazón. Disculpa. Y revela... no. Eso, exactamente. Es que nuestros señores, es interesante decirlo, en el diario no están separados. Sí, lo dicta. En el diario están todos dictados, pero claro, son frases que separadamente las recogieron y dan 25 consejos, ¿no? Sí. Perfecto. Pero ese tercero es muy importante. No negocies con cualquier tentación, enciérrate inmediatamente en mi corazón. ¿Qué es lo que le pasó? O sea, por no hacer eso fue lo que le pasó a Eva, ¿no? Uh-huh. Eva, que fue la que cometió el primer pecado, y después Adán también, lo que hizo fue hablar con el demonio. Y la persona, cuando el demonio le tienta, ¿qué tiene que hacer? Nunca hablar en la tentación, nunca hablar con el demonio. O sea, si el demonio nos ofrece algo, es cortar por la raíz y no negociar con la tentación. Y en ese momento ya encerrarse en el corazón de Jesús, en el corazón de nuestro Señor. Claro, perfecto. Cuarto punto. A la primera oportunidad, revela la tentación a tu confesor. Eso tiene relación con el segundo punto y el tercer punto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque decía que en la desolación, oscuridad y dudas, acuda a tu director espiritual. Pero aquí es más el ámbito de la tentación. Sí. O sea, la persona muchas veces que está tentada, aunque no haya caído en la tentación, pero si le dice al confesor, Padre, estoy tentado por tal tentación así, solo el hecho de comunicárselo y pedir ayuda y pedir oraciones, en eso ya entra una gracia especial que Dios manda para vencer esa tentación, porque recordemos que en la confesión entra una gracia de perdón y una gracia de fuerza contra el pecado que se está diciendo o contra la tentación que se está manifestando también. Entonces, si la persona, por ejemplo, dice, Padre, un ejemplo, pereza, dice, Padre, estoy con una pereza últimamente,
terrible, tal, o con las tentaciones de pereza, de quedarme en casa, de no ir para el trabajo, no ir para la escuela, no ir para la universidad, y estoy con mucha dificultad. Si ya le cuenta la tentación, ya entra una gracia. Y el Padre le va a dar consejos, y con esos consejos, con la gracia sobre todo, va a conseguir vencer la tentación. Lo que se aplica para la pereza se aplica para cualquier otro vicio. Va a entrar una gracia. Entonces es muy importante este consejo de nuestro Señor. Que a la primera oportunidad, cuando viene la tentación, ya diga para el sacerdote: Padre, estoy tentado por esto aquí, tentada por esto aquí, no sé si caí, creo que no, pero aún así se lo digo para que usted rece por mí, tiene algún consejo. Muy interesante. Y es muy impresionante. Yo en cuanto confesor, no hablando de los pecados de las personas, pero no se puede eso, evidentemente. Pero viendo cómo la gente pide ayuda, es impresionante cómo se vencen esas batallas por pedir ayuda. Siempre también relacionado con el tema de la humildad, ¿no? Porque eso de pedir ayuda es usted, digamos, reconocer que usted solo no puede, ¿no? Exactamente. Y que es lo que más cuesta a veces, ¿no? Siempre ese amor propio. Bueno, justamente... Sobre todo para aquí, bueno, la mayoría de nuestro público que también creo que también son mujeres, pero para los hombres nos cuesta mucho más, ¿no? Mucho más. A las mujeres son más humildes que los hombres generalmente. Eso, creo que las esposas saben de eso. No quiere decir que haya algunas que son súper orgullosas, pero el hombre confía más en sus propias fuerzas que la mujer, como que la mujer sabe realmente que solo viene de Dios, ¿no? Ajá. Y justamente hablando del amor propio, punto 5. Pon tu amor propio en el último lugar, de modo que éste no contamine tus obras. Esto aquí volvemos inclusive al primer punto, ¿no? Que lo que debe guiar nuestra vida es el amor a Dios. Y muchas veces hacemos las cosas por nuestro amor propio. Claro. Que dice la teología que el amor propio en sí, a rigor, no es que sea un pecado, porque nuestro Señor dice: amad a los otros como vosotros... como a mí mismo. Como a mí mismo. Exactamente, como a ti mismo. Por tanto, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Pero primero tenemos que amar a Dios, y después a nosotros y al prójimo. Pero muchas veces la persona hace girar su vida espiritual en función de sí. Y es muy interesante cuando sucede algo en nuestra vida, imaginarse que no es con nosotros, que es con otra persona. Y qué reacciones tomaríamos si fuese con otra persona y no con nosotros, ¿no? Sí, interesante ese punto también. Continuamos, padre, que son muchos y... Sí, son 25. A ver si conseguimos 12 o 13. Punto 6 ahí lo tiene. Sí, es ten gran paciencia contigo misma. Qué importante eso. Cuánta gente, bueno, yo soy uno, que se desespera cuando no le salen las cosas como pretendía que le saliesen, o mismo cuando hay alguna caída, otra vez, ¿no? Eso es un punto muy interesante, ¿no? Tener paciencia con uno mismo. La paciencia, como dice Santa Teresa, ¿no? En la oración famosa de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. La paciencia todo lo alcanza, pero muchas veces pensamos que la paciencia con las otras cosas, y hasta tenemos paciencia, bueno, intentamos tener paciencia, en su caso pues será con el marido, será con la esposa, será con los hijos, será en la escuela, con el profesor, con cualquier persona, y podemos trabajar y debemos trabajar esa paciencia, pero muchas veces nos olvidamos que tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Y es tan importante cuánto tener paciencia con las otras personas, claro. Porque si la persona no tiene paciencia consigo misma, se desanima y comienza a tener una especie de depresión también. ¿Por qué? Porque ve que ella sola no puede. Volvemos al aspecto de la humildad y de la confianza en Dios, ¿no? Punto 7. No descuides las mortificaciones interiores. Interesante eso, ¿no? Sí, hemos pasado esta cuaresma, hemos visto cuán importante es toda la parte de la mortificación, ¿no? Recordemos que nuestro Señor, cuando los apóstoles no conseguían expulsar a ciertos tipos de demonios, decía que algunos demonios solo se expulsan con oración y con ayuno. ¿Ese demonio era un demonio de impureza específicamente? ¿O era un demonio no sé si lo especifica en el Evangelio? No, creo que no. Era un niño, ¿no? Me parece. Me acuerdo que baja del Tabor con Santiago, San Pedro y San Juan, y los apóstoles estaban intentándolo y no lo conseguían. Y ahí estaban los fariseos y tal. Y dicen, tus discípulos no pueden expulsar. Y nuestro Señor lo expulsa y dice, cállate, sal de él. El niño se queda como muerto y la gente todavía piensa que se murió. Y nuestro Señor lo toma de la mano y lo resucita. No lo resucita, es que no estaba muerto, pero lo despierta. Y ahí los apóstoles después en particular le preguntan, ¿por qué no lo conseguimos expulsar? Y nuestro Señor dice, hay algunos demonios que solo se expulsan con oración, con mucha oración y con ayuno. Entonces ahí entra también no solo el ayuno de la comida, pero también la penitencia. Mortificaciones pequeñas hechas con amor a Dios, ¿no? Sí. Lo ideal sería siempre estar haciendo algún tipo de penitencia. Sí, exactamente. O privarse de algún alimento, pero continuamente, no solo en la cuaresma, pero algo particular que nos cueste. Como decíamos también, el no quejarse.
que lo dijimos en un podcast pasado, ¿no? Y estar con ese espíritu penitencial es muy importante. Crear un hábito de estar mortificándose en pequeñas cosas, ¿no? Sí. Siempre por amor a Dios. Porque la persona tiene que acostumbrarse a dar a Dios y no solo recibir, ¿no? Si la persona no se exige y no hace algo por Dios, como que se acostumbra así. No, y vivimos en un mundo que nos está llenando de comodidades a cada momento. Exactamente. Entonces, el ejemplo típico, usted va a algún lugar con escaleras eléctricas, pues suba por las escaleras normales, haga un esfuerzo, ofrézcalo como penitencia. Hay gente que hoy en día baja de un piso a otro por las escaleras eléctricas porque, pues, no sé, es más cómodo, evidentemente, pero es una forma también de ir amoleciendo el cuerpo, ¿no? Sí. Y si uno no se exige nada, no está dándose, ofreciéndolo por amor a Dios, llega un momento en que usted no consigue hacer nada, no tiene fuerza de voluntad para nada, ¿no? Sí, sí. Antiguamente, por ejemplo, en la época de Santa Faustina, no es que seamos contra el aire acondicionado, al contrario, porque es muy necesario, lo tenemos aquí colocado en la sala. Pero es que la persona se habitúa a que no hace falta sufrir. Entonces, estoy con calor, ya aire acondicionado. Estoy con eso que usted dice, las escaleras eléctricas, pues ya es más fácil. Y es al contrario, o sea, todo el tiempo tenemos que estar buscando qué puedo dar, qué puedo ofrecer, qué puedo ofrecer a Dios. Es muy bonito. Punto 8, padre. Siempre justifícate a ti misma las opiniones de tus superiores y de tu confesor. Aquí esto puede dar un poco confusión. Hay que saber entenderlo, porque no es que nosotros aplicamos la justificación muchas veces como que para una especie de excusas. Sí. La persona se excusa. Estoy justificándome con mi superior algo malo que hice. No, yo lo hice porque me dijeron que, escuché que, entendí que. No se refiere a eso. En ese sentido. Sí. Claro, está en una traducción del polaco y no sé exactamente cuál será la palabra. Pero aquí creo que quiere decir que usted intente entender lo que su superior quiere decir. O sea, vaya al mayor grado de la obediencia, que es el estar unido con su superior. En su caso, no solo los que son religiosos, pero también hijos con relación a los papás, o también en la propia familia, el papá, la mamá. Sí. Todos tenemos a alguien que es una autoridad sobre nosotros, en el trabajo, los hijos en la familia, como usted bien dice, en el colegio con los profesores. O en la misa con el sacerdote. Exactamente. O sea, yo voy a... En la vida espiritual, por así decirlo. Sí. Y entonces siempre intentar entender, vale, él me dijo esto, pero ¿por qué lo dijo? Hay una razón mayor. Hay que intentar entender cuál es la razón principal, el motivo que le llevó a hacer eso. Me parece que va en esa línea para entender nuestra fe, ¿no? Claro. Punto 9. Rechaza las murmuraciones como una plaga. Hasta aquí es importante. Importantísimo, ¿no? Sí. Pecado de la lengua tremendo, la murmuración. Sí. Ese gusto de hablar de los otros, de comentar los defectos de los otros, de situaciones que dejan mal a otro. Y nuestro Señor dice como una plaga, ¿no? O sea, así como una plaga que destroza todo. Sí. Una plaga en Egipto, ¿no? Las langostas que venían devoraban todo, ¿no? O si no, una peste, por así decirlo, que una enfermedad que destroza todo. Pongamos aquí la palabra, no sé, pandemia, por ejemplo. Todo el mundo quería evitar la pandemia. Sí. Pues así como debemos evitar todas esas plagas, esas pestes, debemos evitar la murmuración. Porque en la murmuración entra de lleno el demonio. Sí. El demonio comienza con una crítica que es verdadera. Difícilmente el demonio va a entrar con algo que es mentira. Puede ser, pero comienza con algo que es verdadero. Y por así decirlo, tiene una justificación para realmente poder hablar sobre eso. Y uno le comenta al otro, le suelta. Al otro lo recibe. Si no corta en el momento, ahí se establece ya una unión entre los dos, entre los tres, entre los cuatro, y comienza a montarse un motín. Claro. En el trabajo, donde sea, que comienza un montón de murmuraciones y ahí entra la división entre las personas, ¿no? No, y la persona comienza, o sea, pasa a ser una verdadera herramienta del demonio para dividir, ¿no? Sí. Y empieza a hablar mal de uno, del otro. Y esa frase pintoresca que dice, cuidado con la persona que habla mal de todos frente a ti, porque hablará mal de ti frente a todos después. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de gente que anda siempre soltando aquí una cosa, una crítica, porque es gente pésima y que lastimosamente abundan en todos los ambientes. Sí. En los trabajos, en la iglesia, en la parroquia, en las comunidades religiosas también a veces. Así que hay que tener mucho cuidado. Como si fuese una plaga, hay que apartarse de las murmuraciones y de las personas que murmuran también. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Me acuerdo un autor, no me acuerdo quién era, un santo, que decía que aquellas personas que hablan mal de los otros el tiempo entero es porque no tienen coraje de ver sus defectos, ¿no? Exactamente. Entonces, como que el ser humano tiene que ver defectos, es necesario. Y lo primero que salta a la vista. Sí, pero el santo
lo que hace es ver sus defectos. Y el que murmura y el que está tocado por el demonio, lo que hace es no ver sus defectos, se coloca, como dice nuestro Señor, se coloca una viga en su ojo y comienza a quitar la mota del ojo del otro, ¿no? Y no para de ver un montón de defectos, pero en realidad él tiene un montón de defectos. Claro, ¿no? claro, exactamente. Entonces, aquellos que murmuran mucho, cuidado porque... Oculta sus defectos Hablando poniendo los defectos de los otros a la vista, ¿no? Exactamente. Es horrible. Entonces, murmuración, cero. Padre, se nos acabó la primera parte del programa. Entonces ya regresando, vamos a seguir con los otros puntos. Quedan unos muy interesantes. Sí. Así que no se despeguen porque ya regresamos con nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Salve María, ya está disponible el nuevo libro de nuestra colección Vidas Ejemplares. Esta vez sobre Santa Faustina Kowalska, contado para niños. Pueden comprarlo en Amazon haciendo clic en el link que está en la descripción. No se lo pierdan. Aprovechen ahora. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando de los 25 consejos que le dio nuestro Señor a Santa Faustina para el combate espiritual, para vencer al demonio, a nuestro enemigo. Y como vieron en el comercial, ya está disponible el libro que sacamos especialmente enfocado para los niños, a respecto de Santa Faustina y la devoción a la Divina Misericordia, para que también lo puedan conseguir y de esa forma apoyan también toda la evangelización de los heraldos. Padre, habíamos quedado en el punto 9 con las murmuraciones, que ya lo explicamos muy bien, y lo explicó usted muy bien, y vamos a pasar al punto 10, que dice lo siguiente: deja que todos actúen como quieran, pero tú tienes que actuar como yo quiero que lo hagas. Es muy interesante. Interesante eso. Está relacionado un poco con el punto anterior también, ¿no? De la persona que ve solo los defectos de los otros, pero no se preocupa consigo misma, ¿no? Sí. Entonces, claro, aquí dice, por más que los otros hagan lo que hagan, tranquila, no te preocupes. Lo que importa es que tú hagas lo que yo quiero que hagas. O sea, sé santa tú. El resto, reza por ellas y después se hace. Y yo también lo veo como una condena directamente a las modas, ¿no? No sigas las modas que hay en el mundo. Es verdad. Porque si la moda es vestirse de tal forma, si la moda es escuchar tal música que no va de acuerdo conmigo, si la moda es hablar de tal forma, yo no tengo por qué hacer lo que todo el mundo hace, si es algo que va contra la ley de Dios. ¿Cuántas veces se le pregunta a una persona, ¿no? Y dice, ¿por qué usted se viste así? ¿Por qué usted hace esto? ¿Por qué usted tal? Ya no, porque todo el mundo lo hace. Exacto. Sí, pero si todo el mundo hace esto y peca, está camino del infierno. Exactamente. Y no es porque está camino del infierno y todo el mundo, que usted va a entrar también a camino del infierno, ¿no? Y la salvación es personal también, ¿no? Claro. También está diciéndolo ahí nuestro Señor. O sea, usted es el que va a responder por sus actos y los otros, ahí verán cómo hacen ellos también. Rezar para que todo el mundo se salve. Incluso ella que pedía misericordia para la humanidad, pero no dejarse llevar justamente, ¿no? Por todas esas malas tendencias del mundo hoy en día. Tal cual. Continuamos, Padre. Continuamos. 11. Observar la regla tan fielmente como te sea posible. Sí, muy interesante porque la regla, sobre todo la regla de San Benito, ¿no? Que es la más famosa, que dio origen a las otras reglas de la orden religiosa, ¿no? Que es como, bueno, creo que todo el mundo más o menos sabe lo que es la regla, ¿no? De las órdenes, pero son como que marca las pautas, lo que se debe hacer diariamente, cómo se deben hacer las cosas, cuáles son los horarios, cómo proceder, ¿no? Y los santos dicen que seguir la regla es seguir lo que Dios quiere en cada momento. O sea, si uno literalmente va siguiendo la regla, puede tener certeza que está siguiendo lo que nuestro Señor está queriendo, ¿no? Si la persona se salta las reglas y se salta lo que está establecido en la regla, pues está saliendo fuera del camino de Dios, ¿no? Y eso que se aplica a una orden religiosa también se aplica a la familia, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio. La regla principal es la fidelidad al matrimonio, después de cuidar de los hijos. Las promesas bautismales que nosotros tenemos también, que las renovamos siempre, son cosas que debemos ser fieles a esa regla, ¿no? Y lo que Satanás quiere, lo que el demonio quiere es que sea una anarquía completa, que no hay reglas y es una revolución contra las reglas, ¿no? Contra las leyes. Resumiendo, la regla de todo cristiano, de todo ser humano, es cumplir los 10 mandamientos. Claro. Esa es la principal regla que el propio Dios dejó, ¿no? También se puede, digamos, sí, exactamente. Para quien no es religioso, entenderlo de esa forma también, ¿no? Sí, exactamente. Punto 12, Padre. Si alguien te causa problemas, piensa en el bien que puedes hacer a la persona que te hizo sufrir.
Difícil. Es muy bonito esto aquí. Es muy difícil, pero es muy bonito. Sabe que cuando estaba leyendo este punto aquí, me hizo recordar un consejo que el señor Dr. Plinio dio a los dos primeros pre-heraldos, por así decirlo, que era la institución previa a los heraldos, cuando fueron a Europa, que era el padre Pedro Pablo, que es ya fallecido, ¿no? Falleció justamente en la pandemia, el 1 de abril de 2020, y otro sacerdote, en la época no eran sacerdotes. Y él les dio un consejo. ¿Por qué? Porque iban a vivir en dos personas, y evidentemente surgen complicaciones, surgen problemas, y a veces uno pues hay atritos, ¿no? O sea, sí, hay diferencias, desencuentros desencuentros. y tal. Y decía, ustedes tienen que aprender, creo que se llamaba así, muy bonito, es el arte de vencer siendo derrotado. El arte de vencer siendo derrotado. Entonces, cuando usted ve que hay problemas de uno con otro, como dormían en el mismo cuarto, porque era un apartamento, entonces usted, cuando el otro vaya, por ejemplo, para asearse, para tomar baño, para afeitarse y tal, así que se despiertan, usted le va a hacer la cama, usted va a limpiar sus zapatos, usted va a dejar todo listo para él. De manera que cuando él salga, él se da cuenta que usted hizo ese favor. Le hizo ese favor, no está, su cama está lista, los zapatos están listos, o sea, le hizo ese favor. Y en ese momento, uno como humillándose, como que vence esa tentación del demonio de dividirlos y de crear problemas. Entonces, cuando alguien nos crea un problema, en vez de ir contra él, lo que tenemos que hacer es intentar hacerle un favor. Exactamente. Es muy fuerte esto aquí. Exactamente. Y es muy difícil. Sí, es muy bonito, pero porque es muy difícil. Siempre predomina ese deseo de venganza, ese deseo de ahora sí se va a dar cuenta quién soy yo y se va a arrepentir de haberme hecho. Claro, porque como usted bien explica, diferencias y discusiones y siempre van a existir. La cosa es la actitud que se toma después, ¿no? Claro. Eso de mismo usted siendo humillado, siendo maltratado, hacer ese gesto de bondad hacia el otro es muy, muy interesante. En la vida matrimonial, por ejemplo, si hay un problema con el marido, usted siente que hay una tensión ahí. Por ejemplo, la esposa, si cocina en casa, en ese día, prepárele el plato que más le gusta. Sí. Y aunque usted se demore, o como le digo, límpiele algo, límpiele los zapatos, Sí. que él sienta que usted responde a su impaciencia, a su brutalidad que él tuvo con usted respóndale con afecto, con amor. Y si sucede lo contrario, el Señor, cómprele algo. Sí. El día que están medio peleados, cómprele un ramo de rosas, por ejemplo. Eso desmonta el plan del demonio. Sí. ¿Por qué? Porque usted responde con amor a una ofensa proferida, ¿no? Padre, puede leer el punto 13, si quiere. No derrames tus sentimientos. No derrames tus sentimientos. Es aquí muy curioso, ¿no? Porque creo que lo va a hablar también, pero nosotros se dice que las potencias del alma es la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. En ese orden, inteligencia, voluntad y sensibilidad. La sensibilidad es lo más bajo. O sea, los sentimientos es lo más bajo. Y no podemos hacer todo lo que nos pasa en nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que haga y que sabemos por la inteligencia que es lo más correcto, porque nuestra inteligencia está iluminada por la fe. Y por eso queremos con la voluntad hacer lo que dicta nuestra inteligencia iluminada por la fe, no lo que nuestros sentimientos nos piden. Entonces, por ejemplo, si yo un domingo tengo pereza y tengo sentimiento de quedarme en la cama porque no quiero ir a misa, no puedo derramar mis sentimientos diciendo, pues no voy a misa porque estoy con pereza. Sí. Tengo que someter los sentimientos a la voluntad. O sea, es vivir a base de principios. Exacto. ¿No? O sea, que lo que nuestra inteligencia nos dicta que tenemos que hacer, mueve la voluntad y domina los sentimientos, por así decirlo, ¿no? Y aquí dice derramar, porque ese es uno de los puntos también, que mucha gente se queda comentando un montón de problemas con los otros. Sí. O sea, quiere que todo el mundo tenga pena de ella, ¿no? La persona piensa que es el centro del mundo y piensa que todo el mundo vive en función de ella y que todo el mundo le interesa escuchar lo que le pasó la noche anterior, el problema que tuvo con fulana, con fulano, la enfermedad que, bueno, mortifíquese un poco y deje de hablar de sí un poco, quizá, ¿no? Capaz de esa forma, pues Dios le va a dar más gracias y soluciona a muchos problemas, ¿no? Claro, acostumbrarse cuando es una cosa propia, no hablarla, ¿no? Sí. O sea, quedarse solo con Dios, creo que lo va a decir después, pero hablar con Dios o con un superior, y cuando es algo de los otros, interesarse, ¿no? Doña Lucila decía eso, la mamá del doctor Plinio, que ella nunca, bueno, el doctor Plinio decía de ella, nunca hablaba de su hijo ni en su presencia ni en su ausencia. Sí. O sea, su hijo, ella se interesaba primero por los hijos de los otros.
Y las otras mamás siempre, porque mi hijo, porque mi hijo, porque mi hijo, porque mi hijo. Y doña Lucía tenía un santazo de hijo, pero nunca elogiaba a su hijo en público. ¿Por qué? Porque no es el sentimiento que tenía por su hijo, no lo derrama para los otros. Se lo guarda para ella y para Dios. Exactamente, muy interesante. Punto 14, padre. Guarda silencio cuando seas reprendida. Muy importante. Muy importante. Recuerda lo del agua de San Felipe Neri, ¿no? Exactamente. Ahí era una discusión, digamos, pero a veces cuesta, ¿no? Cuando un superior o cuando, bueno, en una familia, un papá o una mamá viene y reprende a un hijo con razón o sin razón a veces. Son una autoridad legítima y uno tiene que respetar, responder y aguantarse ahí interiormente con silencio, ¿no? Como nuestro Señor en el pretorio. Él guardaba silencio delante de todas las acusaciones, todos los ultrajes, todo que le hacían. Él nos dio ese ejemplo. Silencio. Dios sabe. Sí. Dios en latín sabe. se dice Jesús autem tacebat. Entre tanto Jesús callaba, ¿no? Y en Exacto. muchos momentos de la pasión, en el pretorio, él habló un poco más todavía con Pilato. Porque con Pilato no era tan culpado cuanto los otros. Anás y Caifás. Pero con Anás y Caifás solo le dijo la última frase cuando ellos le conjuraron, o sea, le pidieron por el Dios vivo que hablase, ¿no? Y ahí como era un juramento tenía que hablar. Pero antes estaba siempre callado, ¿no? Muy bonito también que el doctor Plinio decía, cuando haya algún problema entre ustedes y la discusión como que se caliente un poco, porque puede pasar, eso o sea, es normal, pero que uno diga esa frase, Jesús autem tacebat, Jesús entre tanto callaba. Y en ese momento todo el mundo tiene que callarse. Ahí todos se callaban. Y el demonio de tensión, de división, de orgullo, de uno querer prevalecer sobre el otro, en ese momento el demonio se exorcizaba. Exacto, un exorcismo. Sí. Y ahí todo el mundo decía, Jesús se por cayó. Un acto de humildad, digamos. Sí, ¿no? imitando a Jesús que se cayó, ¿no? Interesante. Y si él tenía todo el derecho de decir, ¿por qué haces esto conmigo? Y Jesús, al contrario, como un cordero, que los corderos no reclaman, ¿no? O sea, no pueden hablar, pero no gimen ni nada cuando les llega la muerte y cuando le hacen algo contra ellos. Así también, un cordero, un santo, es aquel que cuando alguien le ataca, se queda callado. No dice nada. 15, padre. No le pidas opinión a todos, sino solo a tu confesor. Sé tan franca y sencilla como un niño con él. También tiene un poco relación con lo anterior, que la persona tiene un problema y comienza a hablarlo con todos, ¿no? Porque en el fondo quiere justificar su problema para ver lo que los otros dicen. Y dice, no, claro. No, y hay gente que empieza a preguntarle a todo mundo hasta que consigue a alguien que le responda lo que ella quiere escuchar. Eso es súper común, A nosotros nos ha pasado mucho. Y que no es la persona ideal, ¿no? No, exactamente. No es un confesor, no es un director espiritual. Es alguien que inclusive puede estar mal. Sí. Y los dos como que se conectan, uno mal y otro mal, y comienzan a armar todas las murmuraciones y todo, ¿no? Pero me acuerdo en un caso aquí, digamos, casero, ¿no? Usted recibe el mensaje de alguna persona X y preguntándole un tema a veces, no sé, o moral o qué sé yo, y usted le responde. Después se entera que otro hermano, la misma persona le escribió preguntándole lo mismo, después de que uno ya le respondió. Y después a otro. Entonces la persona empieza a preguntar hasta que alguien le dice lo que ella quiere. Sí. Y se justifica. O sea... O como las personas que no pueden comulgar por algún motivo o piensan llevar una vida de pecado y van buscando padres para que uno le diga al final, no, sí, eso no es pecado. Tal. ¿Cuántas veces puede pasar eso? Claro. ¿Cuántas veces? Solo que... El amor ante todo, ¿no? En fin. Bueno, padre. Punto 16. No se desanime por la ingratitud. Esto aquí es muy importante. La virtud de la gratitud, de las más difíciles que hay, ¿no? Sí. Agradecer a los otros por el bien que le hacen. Entonces, claro, mucha gente puede hacer bien todo el tiempo o intentar hacer el bien y nunca recibe pues un gesto de gratitud. ¿Se acuerda ese hecho súper bonito, ¿no? Que de doña Lucila cuando era joven? Tal vez usted lo sepa mejor, pero que ella estaba ayudando a cuidar a una señora que estaba, no sé si era una tía o algo así, que estaba enferma y había dos personas, era doña Lucila y había la hermana. Y doña Lucila le hacía todo, le ayudaba en todo, absolutamente todo. Y era un cordero realmente con esa señora. Y la otra solo venía de vez en cuando y le contaba un chiste. Y la hacía reír. Y cuando le pasó la enfermedad, salió al final del cuarto y tal, a doña Lucila esa señora no le dijo nada. Ni le dio las gracias. Y pasó días y días
ayudándole en todo. No le dijo nada. Y con la otra le dijo, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí, me trajiste la alegría, no sé qué. Y a doña Lucía no le dijo una palabra, ¿no? Y cuando se lo comentaron a ella, doña Lucía dijo, no importa, el bien está hecho. El bien está hecho. O sea, yo no lo hice para que me agradeciesen. Claro. Yo lo hice porque veo, nuestro Señor dice, aquel que le tratáis así es a mí que lo hicisteis, ¿no? Exactamente. Ella lo trataba como si fuese nuestro Señor Jesucristo. Claro, claro. Entonces, y eso es otra cosa también. Nosotros siempre hacer las cosas, siempre hacer el bien sin esperar nada recompensa. Dios es el que va a dar la recompensa. Sí. Dice nuestro Señor, yo seré vuestra recompensa demasiadamente grande. Así es, Padre. No hay que hacerlo por... Pero decía el doctor Pino que la gratitud es la más frágil de todas las virtudes. Sí, es interesante esa expresión. No es que sea la más difícil de practicar en sí, porque hay muchas otras, pero es más frágil. O sea, la gente como que se olvida y ¡puf! Exactamente. Se rompe. Porque la persona, volvemos a lo mismo, la persona piensa que todo el mundo está obligado a hacerle el bien a ella. Uh-huh. Como la persona se pone siempre en el centro, ella piensa que no, que todo el mundo vive en función de sí. Si a mí me hacen algún bien, es lo que yo me merezco. Claro. Es lo que tienen que hacer los otros, siempre hacerme el bien. Muy equivocado. Punto 17, Padre. No examines con curiosidad los caminos por donde yo te conduzco. Esto aquí es interesante, ¿no? Muy interesante. Porque, por un lado, lo que hablábamos antes de querer justificar las cosas que pasan en nuestra vida con el superior y todo eso. Pero por otro lado, hay que tomar cuidado de no ser demasiado curioso con lo que sucede en nuestra vida. Por ejemplo, un problema matrimonial. Imagínese una persona, la mujer sale de casa, por ejemplo. No se sabe por qué. Y está fuera. Y uno reza. Y el marido reza. O lo contrario, ¿no? Generalmente lo contrario. La persona reza, la mujer reza. O el marido reza y no vuelve. Y pasa el tiempo. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año, pasan 2 años y no vuelve. Y la persona quiere intentar entender todos los caminos del Señor. Calma, usted cumpla su función ahí, es rezar y no se desespere por el tiempo, porque Dios tiene un tiempo. Si usted confía, ¿cuántos años tardó Santa Mónica en que su hijo se convirtiese? 40, ¿no? 30 años. 30 años. Él se convirtió, creo que tenía 32, 33 años. O, no sé, 20, 30 años rezando por la conversión de su hijo. Pero cada día que pasaba, cada oración de Santa Mónica, o sea, si ella hubiese rezado un día, una semana o un mes, hubiese sido muchas menos oraciones por su hijo. Y el hecho de haber rezado tanto hicieron con que se llenase una bolsa, por así decirlo, de gracias inmensa, que cuando él se convirtió todo eso se derramó sobre él. Hicieron de él un santazo. Entonces, la persona no tiene que intentar entender por qué sucede esto conmigo, por qué estoy aquí, por qué no sé qué, por qué me despidieron de trabajo, por qué... Calma. Es el famoso ¿por qué a mí, Señor? No. Acuérdense, no es preguntar ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí? Sí. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de mí con eso? Exactamente. No intente, juzgue intente entender la voluntad de Dios con usted. Acéptela y ámela. Claro. La voluntad de Dios, ¿no? Sí. Y después vienen las explicaciones. Exactamente. Después llega un momento, entendí por qué pasó todo esto. Ahora está claro. Pero en el momento Dios pide que usted no entienda. Que usted se lance a su voluntad. Entregarse en las manos de Dios completamente. Sí. Es muy interesante. Que eso pasa mucho con las enfermedades, con 1000 cosas, ¿no? Claro, exactamente. 18. Cuando el aburrimiento y el desánimo golpean contra tu corazón, huye de ti mismo y escóndete en mi corazón. Muy, muy interesante, ¿no? Porque nuestro Señor ya había hablado sobre el desánimo antes por la ingratitud. Sí. Pero aquí está hablando el aburrimiento y el desánimo, ¿no? Recordemos que el demonio ataca especialmente a las personas que están desanimadas. Sí. Y están ociosas o están aburridas. Entonces, cuando es muy común que la persona, por ejemplo, se consagra a Nuestra Señora, que está viendo un movimiento de consagración impresionante. El primer mes, los primeros 2 meses, 3 meses, el año, es una alegría, sí, fenomenal la consagración, y después comienza una aprobación. Sí. Estaba leyendo una frase del Eclesiástico que dice así: cuando entres al servicio del Señor, prepárate para la tentación, porque la tentación va a venir. Y la persona no puede desanimarse delante de los sufrimientos. Tiene que estar siempre con ánimo, ¿no? Decía nuestro fundador, entusiasmado. Entusiasmado, que hoy en día es una palabra que no se usa mucho así para la vida espiritual. Pero entusiasmo significa lleno de Dios. O sea, la persona tiene que estar siempre alegre, siempre lleno de Dios. Y pase lo que pase, tranquilo, ánimo, confianza, alegría. O sea, que él decía... ¿cómo está, don señor? No, entusiasmado, entusiasmando. Sí, o sea, no solo usted estar entusiasmado, sino entusiasmar a los demás. Sí. ¿no? Bueno, ¿cuántos ejemplos nosotros vimos con él? Porque él, inclusive, él tuvo el accidente cerebrovascular
fue el mismo día del retiro que nuestro Señor, el 2 de junio. Pero él en las misas de silla de ruedas, a veces que nosotros tenemos un problema espiritual, que estamos un poco tristes, él, sin poder hablar, sin poder caminar, difícilmente celebra la misa con las palabras todas exactas, o sea, las pronuncia en la consagración y todo, pero le cuesta mucho, ¿no? Y es una tortura, es un sufrimiento horrible, pero él siempre animado. Claro. Y cuando pasa por el corredor, por el pasillo, ¿se acuerdas? Él siempre mira a cada uno con una sonrisa, comunicando una especie de fuerza así de alegría, que cuando él termina, está todo el mundo explotando de alegría. Así como una infusión de ánimo en los otros, impresionante. ¿Por qué? Porque es entusiasmado y entusiasmando, como él decía. Padre, continuamos. 19, ¿no? Sí. No temas a la lucha. La valentía a menudo intimida a las tentaciones y no se atreven a atacarnos. Muy interesante, porque el demonio coge a los cobardes, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno decide enfrentar al demonio con valentía, con coraje, ahí en ese momento el demonio es súper miedoso. Cobarde. Es un cobarde. El demonio es el cobarde por excelencia, ¿no? Y él, cuando uno le enfrenta, dice, en nombre de Dios, para de tentar, en nombre de Dios, fuera, en nombre de Dios, ahí el demonio se va. Pero hay que hacerlo con esa valentía, ¿no? Con ese coraje. Padre, el número 20, si lo puede leer. Sí. Siempre lucha con la profunda convicción de que yo estoy contigo. Interesante. Hay que hacerlo con valentía, pero sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está dentro de nosotros en la tentación, ¿no? Siempre estamos en la presencia de Dios y estamos dentro de Dios, ¿no? Así como cuando decía Santa Teresa, pecamos dentro de Dios, que ella quedó espantada, también vencemos dentro de Dios y luchamos contra el demonio dentro de Dios. O sea, que me hace recordar rápidamente, porque si no se nos va a acabar el tiempo, pero tal vez usted lo sepa mejor, que usted en materia de santos la sabe mucho más. Pero con Santa Catalina de Siena creo que sucedió eso, que una noche ella fue tentada la noche entera contra el demonio. Creo que sucedió con varios santos. Pero ella, unas tentaciones horribles, creo que era cosa de impureza, no sé, unas tentaciones horribles durante toda la noche, no paraban. Y ella pidiendo que Jesús viniese para vencer la tentación, y Jesús no venía. Y ella estaba acostumbrada a que Jesús viniese un montón de veces, lo veía el tiempo entero, porque tenía unos éxtasis, unas gracias místicas impresionantes. Y ella rezaba y Jesús no aparecía. Y no aparecía. Y, no sé, 8 horas de tentación. Cuando amanece, cuando comienza el día, ahí en ese momento ella continúa rezando y el demonio se va. Y ya para la batalla. Y en ese momento que el demonio se va, llega nuestro Señor Jesucristo. Y Santa Catalina le dice, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Pasé 8 horas toda la noche pidiendo que viniese y solo ahora que el demonio se va, apareces. ¿Por qué? Pero con mucha humildad se lo dijo, pero tenía esa confianza, ¿no? Y nuestro Señor le dijo algo impresionante. Le dijo así, Catalina, yo estaba toda la noche dentro de tu corazón, resistiendo las tentaciones. Si yo no hubiese estado en tu corazón, tú hubieses pecado. Y ahora que el demonio se fue, yo puedo salir para que veas que estoy contigo, pero estaba dentro de ti. Y lo que dice aquí, siempre lucha con la profunda convicción de que yo estoy contigo. Interesante. Y eso es lo que se aplica a nosotros. Cuando somos tentados, nuestro Señor está aquí dentro, venciendo la tentación. 21, Padre, porque se nos va el tiempo. No te dejes guiar por el sentimiento, porque no siempre está bajo tu control. Todo el mérito radica en la voluntad. Ya lo comentamos. Lo hemos comentado, sí. Sí. De guiarnos por principios. Exactamente. 22. Siempre depende de tus superiores, incluso en las cosas más pequeñas. ¿Cómo se aplica esto para la gente que no es religiosa, que no vive en un convento, Padre? Sí. Sabe que sin causar un cierto escrúpulo, por así decirlo, pero es muy interesante un montón de personas que piden como que consejos a los sacerdotes sobre cosas muy pequeñas. No sé, o cosas no tan pequeñas, por ejemplo, del noviazgo, de si es una persona que es el caso, pero a veces cosas muy pequeñas de costumbres de la casa. O sea, padre, usted me indica qué horario debo dormir, si es mejor dormir a las 9, a las 10, a las 11, en qué momento es mejor rezar el rosario, padre, con mi hijo, ¿qué debo hacer? Son cosas muy pequeñas, o cómo he visto a mis hijos, qué alimentos les debo dar para tener una salud. Son cosas mínimas, claro, pero que cuando la persona tiene esa humildad de pedir consejo a las cosas sencillas a sus superiores, en el caso nosotros tenemos los superiores, pero las personas pues tendrán sus papás o los padres, los sacerdotes también que los pueden orientar. Esa humildad en las cosas sencillas atrae la bendición de Dios. Interesante. Entonces en ese aspecto muy sí. Muy bonito, sí. 23, ya estamos terminando, tranquilos. No te engañes con perspectivas de paz y consuelo.
¿Cómo así, padre? Por el contrario, prepárate para las grandes batallas. Se aplica la frase que los romanos usaban. Si vis pacem, para bellum. Sí. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Claro que en el mundo político nosotros no somos favorables, evidentemente, a la guerra, ni mucho menos. Pero para la guerra espiritual, sí. Sí. O sea, si nosotros queremos estar en paz con Dios, prepárate para la guerra. Porque justamente el demonio, si no estás armado contra él, el demonio te roba la paz. Porque te hace pecar y el pecado te quita la paz. Sí, sí, sí. Pero eso de estar huyendo al combate, a la lucha, no existe. O sea, no, nadie se escapa de ese combate espiritual. Claro. Sí, me acuerdo de un caso interesante en esta batalla de las Termópilas, ¿se acuerda? Sí, sí. Que estaba Leónidas, ¿no? Y él se enfrenta al otro general, comandante, y lo amenazan a Leónidas. Mire, si ustedes no se rinden, vamos a tirarles tantas flechas que taparemos la luz del sol. ¿Y se acuerda lo que respondió Leónidas? Sí. Le dijo, bueno, pues lucharemos bajo la sombra. Qué impresionante. Súper interesante. O sea, miedo al combate, nunca. O sea, eso se aplica evidentemente al lado espiritual. Nosotros estamos con nuestro Señor, que venga lo que sea. ¿No? Sí, sí. Porque tenemos que estar preparados, y el que pretenda o el que se ilusione de que no, yo voy a vivir una vida de paz, de tranquilidad aquí, rezando mi rosario todos los días en mi casa, tranquilo, con mis seres queridos. No, van a llegar momentos en que vamos a tener que enfrentarnos frente a frente con nuestro enemigo, que quiere la perdición de nuestra alma. Así que nunca tener miedo a eso y siempre estar con valentía preparados para enfrentarnos a ellos. Tener las armas espirituales, ¿no? Tener el rosario, tener el escapulario, tener el detente, la medalla de San Benito, todo lo que hablamos en otros podcasts también. Claro, pero es esa visión errada de que el católico no va a tener ningún problema nunca y que va a ser tranquilito, feliz, así. No, olvídese. ¿Sabe que el doctor Pino usaba una expresión muy curiosa? Decía, nosotros no debemos ser ni optimistas ni pesimistas. Dice, las dos están equivocadas. El optimista piensa que todo le va a salir bien y cuando le viene una cosa que le sale mal, se queda deprimido. Y cuando viene una cosa, el pesimista piensa que todo le va a salir mal y le sale mal y se queda deprimido. Y decía, nosotros tenemos que ser, él crea una palabra diferente así, tenemos que ser pesimólogos, decía. Es imaginarse que todo va a salir mal, prepararse para que todo salga mal, pero saber que con la gracia de Dios todo va a salir bien. Y si sale bien, fue una gracia de Dios. Entonces, cualquier cosa que hagamos, no sé, este podcast, por ejemplo, estamos haciendo, uno tiene que pensar, va a salir todo fatal, va a ser un desastre. Se van a apagar las cámaras por el tiempo. Y ahí lo piensa y dice, no, después entra una gracia y sale bonito. Que no vino el hermano Fernando, que iba a estar, va a salir mal, pero bueno. 24. Sepa bien que estás en un gran escenario donde todo el cielo y la tierra están mirando. Esto es muy interesante. Muy bonito. Muy interesante. Es que lo que el demonio quiere cuando nos quiere que nosotros pequemos es que pensemos que estamos en una cámara, en un cuarto cerrado, que nadie nos ve, ¿no? Sí. Y la vergüenza de confesarse con un sacerdote es pensar que ese pecado solo la persona lo sabe y nadie más lo sabe. Y en realidad, todo el cielo se enteró. Y somos el espectáculo para los ángeles. Exacto. Y el demonio alegrándose por causa de ese pecado que la persona cometió pensando que estaba sola. Y en realidad estamos en un espectáculo. Imagínese usted en un palco de teatro, en una obra de teatro, usted haciendo todo lo que hace en virtud y en pecado. Todo está siendo visto por los ángeles. Hoy en día están todas esas estupideces de programas que se meten en una casa y que filman. O sea, es una porquería de programas, absolutamente recomendable no verlos. Pero digamos, en cierto sentido la vida espiritual nuestra la imagen da un poco la idea de que Dios siempre está mirándonos y Él se da cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Aunque pensemos que estamos en la intimidad, en la soledad más grande, nada. Estamos en presencia de Dios siempre. Aquí lo dice acá. No estás sola. Todo el cielo y la tierra están mirando. Piensa que todo el cielo y la tierra están mirándote. ¿Se acuerda que Monseñor Juan daba el ejemplo del avestruz, ¿no? Sí. Que cuando ve un peligro, no sé, el león que está viniendo para devorarla, en vez de huir, lo que hace es colocar su cabeza dentro de la tierra y como ella no lo ve, ella dice, no, aquí estoy a salvo, el león desapareció de mi vista. Y en realidad está ahí, ¿no? Eso es lo que hace un pecador que se mete ahí. Dice, no, nadie me está viendo. Claro que están viendo, está todo el mundo viendo. Y último, padre, porque se nos pasó el tiempo ya. 25. Lucha como un caballero, de modo que yo pueda recompensarte. No seas excesivamente temerosa, porque no estás sola. Qué bonito, ¿no? Y eso para mí, ese último consejo me hizo recordar
o sea, nuestra vocación, ¿no? Sí. Porque quien ve nuestro hábito automáticamente ve un caballero, ¿no? Sí. Un caballero, un soldado que está al servicio de un rey, de una reina, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros enfrentemos la vida espiritual como caballeros, o sea, soldados que están al servicio de un rey y una reina, que es nuestro Señor y es nuestra Señora. Y estamos en esa lucha. Y Jesús le pide a Santa Faustina que sea una caballera, ¿no? Dice caballero, pero es una dama Sí. de armas, porque estamos en esa lucha, ¿no? Las botas que tenemos, por ejemplo, la cadena, todo parece como si fuese un caballero, ¿no? Que es una exterioridad de lo que nosotros queremos llevar interiormente, ¿no? Que es esa lucha espiritual también. Digamos. Exactamente. Cuando alguien pueda preguntar, no, pero ¿por qué ustedes se visten así? Parecen caballeros. Les podemos decir, mire, nuestro Señor lo pidió y lo aconsejó en el retiro de Santa Faustina, que seamos caballeros. Así que tenemos que vestir como caballeros. Y que luchemos también, ¿no? luchemos por él donde sea, donde que seamos mandados, en cualquier situación, en el anonimato, en la gloria, como dice la oración del doctor Plinio. Muy interesante. Así que bueno, padre, yo creo que ha sido bien provechoso para todos. Es un tema riquísimo y lleno de aspectos para nuestra vida espiritual que son magníficos, maravillosos. Y esperamos pues que ustedes hayan aprovechado también, como nosotros hemos aprovechado tanto al prepararlo como al desarrollarlo aquí en el programa. Sí. Así que, padre, no sé si quiere decir algo último para encerrar y ya nos da la bendición. Desde ya, pues, agradeciéndole a usted por su tiempo y pidiéndole a las personas que recuerden compartir todo el contenido, estos programas, comentar, dar like, suscribirse, porque esto pues es lo que ayuda a que el canal siga llegando a muchísimas personas como lo está haciendo actualmente. Claro. Tenemos que ser caballeros también por esas vías, ¿no? Sí. Del canal de internet para hacer llegar estos mensajes tan bonitos a muchísimas personas. Lo que deseamos entonces con este programa es que realmente nuestro Señor Jesucristo les dé esos consejos a ustedes y, como les dijimos antes, si pueden en algunos momentos verlo de nuevo con calma, pararlo, si tienen un tiempo, aunque sea una tarde, de intentar hacer un retiro pensando en cada punto que fue dicho por nuestro Señor a ustedes, a cada uno de ustedes, para que puedan avanzar en esa guerra y realmente estar armados en esa batalla espiritual. Es con esos deseos que les damos una bendición para que sean caballeros de Jesús, guiados por la secretaria de Jesús, que es Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve Salve María.